tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Académicas. Continuamos con el ciclo sobre proyectos pedagógicos y creación de instituciones educativas. Hoy nos acompaña Karin Yassin Gössinger y nos va a contar un poco sobre la observación de las palomas y qué relación tiene con la pedagogía. Karin fundó el Instituto de Artes Liberales y Ciencias del Cairo, SILAS, y como educador combina su formación en filosofía y urbanismo con la práctica del Qigong, el servicio del té y la cocina. Buenas noches por allá, ¿no, Karin? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Juliana. Me alegro de estar acá. Son las 9:30, justamente. Estoy sentado frente al Nilo. Y nada. En el primer programa lo abrimos con Francisco, precisamente por tu recomendación, y él también nos contó un poco cómo Silas es una especie de hermano mayor de Quilas y cómo toda la labor que había realizado inspiró también y le dio como respuestas a las preguntas que Francisco tenía también como filósofo y como educador. SILAS, cómo fundaste SILA, quiénes participaron, de dónde vienen todas las ideas. Bueno, les comparto un poco. O sea, primero, yo diría que Quilas es la hermana mayor. O sea, no, la hermana menor de Silas, que son hermanas, no hermanos. Después podemos volver a ver por qué digo eso. Bueno, como ya dijiste, a ver, ya sé, Cris, que mi cabeza, ahí está. Entonces, claro, SILAS, como INSTER, es la abreviación de Cairo Institute of Liberal Arts and Sciences, y el arte liberal o los artes liberales es una tradición que tiene ya milenias, y fue reinventada y reingresada varias veces en la historia, en diferentes lugares, y intentamos ofrecer una educación en artes liberales acá en el Cairo después de la revolución del 2011. Después lo que llaman la media corporativa, le llaman la primavera árabe. Y en este momento había mucho cuestionamiento y mucha sed de ver a dónde nos puede llevar esta revolución, este momento revolucionario. Entonces fue en este momento que pensé en la creación de este espacio, que se encuentra en el Cairo medieval, o le decimos el Cairo islámico, que fue fundado en el siglo X, que, bueno, es considerado como patrimonio cultural. Y en este barrio armamos este espacio en que ofrecemos cursos en ciencias humanas y ciencias sociales y arte y cultura. Y nada, queríamos compartir unos textos, unas ideas, unos conceptos con los demás, y discutirlos y ver cómo nos pueden servir para la época post-revolucionaria. Nada, eso me parece una introducción a lo que es SILAS. Acá, si me quieres hacer otra pregunta más precisa, te puedo contestar, Juliana, o quieres que cuente yo así de forma más libre. Podemos pasar a la charla sobre las palomas y cómo Listo. tu observación de las palomas inspiró el tipo de pedagogía que quieres compartirnos. Listo, ok. Entonces,
¿Cuál es el vínculo de las palomas con la pedagogía y con la educación más general? Creo que también existe esta metáfora en español de la torre de marfil, que sí, usualmente se refiere a Sí, la universidad. tenemos esa metáfora, sí. Ajá, que usualmente tiene una connotación un poco más como distanciada del día a día y algo más teórico, algo más abstracto y tal. Y entonces con eso queríamos romper y por eso propuse yo otra metáfora, que es la del palomar, que acá, no solamente en Egipto, pero por África del Norte y por Asia, así hasta Asia Central, la gente tiene la costumbre y la práctica de crecer palomas y de construir palomares para darle ¿cómo era la palabra? Un hogar a las palomas y cuidarles a las palomas. Y lo que es muy especial acá en el Cairo, que en el momento del atardecer, muchos que crecen palomas acá dentro de la ciudad, les hacen volar las palomas en el cielo y se ve muy, muy bonito cuando un grupo de palomas se dan vueltas en el cielo. Y eso me inspiró mucho para el trabajo que hacemos, que es un trabajo en colectivo y de investigación colectiva también. Entonces, yo con la metáfora del palomar quería sugerir que deberíamos ya salir de una manera de pensar en la educación en términos más individualistas, como cada persona aprende por su propia voluntad y entrar de investigación y de aprendizaje. Y más allá que el palomar, al contrario de la torre de marfil, es construida por otros materiales también, o sea, por tierra usualmente, y ya no por vidrio y hierro. Creo que existe hierro, ¿no? No sé, no estoy seguro de la palabra. Bueno, y entonces fue también para llamar la atención a la materialidad de la infraestructura, que sea el Torre de Marfil, a la Torre de Marfil o el Palomar. Y también el tercer punto sería que el Palomar antiguamente fue construido en un lugar muy estratégico, al lado de un jardín, para que las palomas fertilicen el césped y las plantas. Y entonces tenía también, siempre ha tenido una función agricultural o de agricultura. Entonces yo usé esta función para decir que las palomas que vienen a comer comida de pensamiento, y en inglés se dice food for thought, o sea, ideas, conceptos y tal, cuando quitan o sea, cuando dejan otra vez al palomar, que van y pido disculpa, van cagando sobre las tierras y la gente que les rodea. Entonces acá también se reconoce la inteligencia más, lo que llamamos teórica o abstracta, y el día a día como otra fuente de inteligencia y de conocimiento. Entonces la idea del palomar es de estar como al nivel entre los dos planos. Y al final que esté como estratégicamente situada en un barrio, como ya les dije, que estamos en el barrio histórico del Cairo,
que también es un barrio popular, en el sentido que es un barrio bastante humilde, con gente que no tiene derechos a su vivienda y que, bueno, que es bastante humilde, ¿no? Bueno, eso en resumen es del Palomar. Y yo propuse para la charla, y si dejemos las palomas, o sea, no, ¿cómo le puse? Si dejemos que las palomas nos Es- enseñen. y si dejamos que las palomas nos enseñen. Ajá. Am, claro, yo creo que nos pueden enseñar algo sobre la coreografía de cuando tú miras a un grupo de palomas, cómo se mueve, te das cuenta que no hay un líder entre las palomas, sino que es un colectivo no jerárquico, o sea, sin jerarquía. Y que les permite moverse y avanzar sin jerarquía, es que tienen como un sentido del otro, de los demás. Y entonces de eso se trata un poco, de escuchar las necesidades de los demás. Eh, o sea, el enfoque está en el escuchar y en el estar juntos, en la convivencia y tal. Eso sería la idea de las palomas. Pero también veo que muchas universidades y espacios de educación superior están medio como enclaves, están encerrados. Entonces también con el Palomar la idea sería de abrirse, de exponerse al ruido, al movimiento de la ciudad, del barrio, de invitar a los vecinos, de estar en contacto con lo que está pasando en el día a día. Bueno, y al final, como ya decía, que nos hacíamos muchas preguntas sobre, sobre qué significaba la revolución y cómo se podía aprovechar de este momento de euforia y o sea, de estar muy animados, esa animación, cómo se puede manifestar en, en, en espacios, en iniciativas, en, claro, de ahí va un poco la idea. ¿Tiene sentido, Juliana? Sí, sí, sí. O sea, sería como una especie de poética pedagógica, ¿verdad? O sea, te inspiras en una metáfora y ahí vas sacando toda la sabiduría posible para encauzar tus propias prácticas. Eh, Claro, claro. O sea, yo creo que el idioma poético ah, no, nos invita a imaginar o a reimaginar formas y figuras. Entonces yo considero el palomar como metáfora, pero también como una figura o una forma transformada, porque mucho se habla de reformas y ya no es cuestión de reformar la educación superior, sino de transformarla, de reimaginarla de forma radical. Y yo creo que las imágenes y sobre todo el lenguaje poético nos puede servir nos puede servir a jugar con las palabras, con los... Hay otras imágenes que les voy a compartir o sea, que usamos. Mira, acá estoy usando la bufanda, que porque ya no les damos a los alumnos cuando se gradúan o terminan el año de estudios, porque son 2 semestres, son dos partes. Una parte en otoño que, que es el que le llamamos el currículo de base,
y el currículo de base consiste en 3 cursos de base que todos que vienen a SILAS toman estos cursos, que son conciencia histórica, investigación filosófica y poética y estudio etnográfico. Entonces, si quieres, son un poco cursos introductorios a las humanidades o las ciencias humanas y las ciencias sociales en el sentido más amplio. Y después en la segunda parte, en el segundo semestre, eligen cursos temáticos. Y los cursos temáticos van cambiando. Cada año, dependiendo de lo que les interesa a los alumnos, hay diferentes temáticas. Como esta primavera, puedes entrar al sitio web. Hay un curso sobre la muerte y cómo se puede hablar de la muerte. Hay otro curso que se entera de la ideología y por qué obedecemos ideologías. Hay un otro curso que habla del activismo del placer, o sea, del placer como una forma de activismo. En fin, hay como 15 cursos, ya nos pueden echar una mirada en la página web. Pero yo les decía de la bufanda y que no damos un diploma o un certificado a los alumnos, sino les damos una bufanda después de 9 meses de estudios. Y esta bufanda tiene, no sé si se puede ver. Sí, lo vemos ahí. Ok, es un barco de vela. Se dice, ¿no? Barco de vela. Uh-huh. Sí, un barco de vela, un velero. Ajá. Pero acá en el Nilo, como tú te lo imaginabas, también existen. En el atardecer, si miras por el Nilo, vas a ver estos barcos de vela, que son barcos antiguos del Egipto antiguo. Le llamamos feluca. Y los felucas tienen algo muy encantador, que andan muy despacito y dependiendo del viento. A veces no hay viento, entonces se paran en el medio del Nilo y hay que pacientarse. A veces hay mucho viento y vas corriendo por el Nilo. Entonces uno no sabe. Y eso simboliza también el viaje de aprendizaje que le decimos los 9 meses de aprendizaje, porque ya no es cuestión de andar en un barco, un crucero, ¿no? Sí, un barco enorme como lo es la universidad, O que súper autónomo, ¿no? Que no dialoga con claro, el ambiente, con claro, la es naturaleza. autónomo, pero también depende de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, eh, claro, a veces mueve muy rápido, a veces no mueve tanto. Digo, te enseña la paciencia, te enseña la convivencia, porque este barco solo lleva entre 15 y 25 personas. Entonces, crea un colectivo como los de las palomas que decíamos. En fin, eso es la idea también del barco, de que la vida sigue siendo un viaje en barco de vela, más allá del año que la gente pasa en Silas. Decía Eh, de que tienes dentro del curso básico un programa de investigación filosófica y poética. También habla de que dan tanta importancia a la verdad como a la imaginación. uy, así Que, es. que bueno, aquí en ISTAR es más o menos lo mismo. O sea, es tan importante los hechos como que podemos crear e imaginar para cambiar la situación que tenemos. Entonces, siempre se pide un compromiso muy cívico y creativo. Mm, ¿Qué dijiste? Un compromiso muy cínico y creativo. No cívico, no cínico. Cívico. Bueno, ojo con el cinismo porque también existe.
Claro, no, por eso digo, por eso también esa combinación o sea, la importancia de vincular la filosofía con la poesía, porque la filosofía en sí puede, nos puede llevar al cinicismo a veces, que si El es cinismo, pura sí, lógica, sí, queda un sistema muy encerrado. Entonces, como tú decías, la poesía nos invita a imaginar, a jugar con las palabras y también a tomar la filosofía en serio, pero no demasiado en serio. sí. También guardar como un sentido de humor, un sentido de juego para poder jugar otra Y de vez apertura, y de apertura. Ajá, porque sí. normalmente la tradición de artes liberales concebía a los filósofos y a los poetas en conflicto. Es un poco cambiar esto. Cierto, exactamente. Porque la tradición de las artes liberales también antiguamente, históricamente, era muy elitista, era muy machista también, era muy liberal, como dice él, pero liberal en el sentido de la reproducción del Estado moderno. Entonces, por eso te decía que Quilas es la hermana y no el hermano de Silas, que también es una chica porque es un espacio feminista, en el sentido que seguimos o vivimos una política a ver, de cariño, pero también hay otra palabra que de sanación y, um, ay, no encuentro la palabra para decir caretaking, to give care. Cuidado. Claro, de cuidado, exactamente. Am, Porque ahí entran los principios un poco de generosidad, de compasión, de humildad, también hablamos mucho de igualdad radical, de intimidad, pero también reconocemos la ignorancia, o sea, los límites del conocimiento, de la producción del conocimiento como algo limitado y eh, bueno, todo eso entra y lo vivimos a través de una política feminista de cuidado. Que bueno, también queremos hacer un ciclo sobre ética del cuidado por aquí, porque sin conocer lo que es el cuidado, vamos a seguir reproduciendo sistemas machistas, patriarcales, muy violentos, ¿no? De dominación y conquista, y vamos a seguir reproduciendo este sufrimiento. Claro, qué lindo esa. Justo estábamos hablando con un compa que está haciendo una siesta acá después de la pantalla. Hablamos de, este, de la ética del cuidado y de la importancia de alientar, no, de andar más lentamente, de to slow down. Sí. Um, Porque ahí cuando tú, se dice alientar al, para decir slow down. Ahora no sé, al hacer más lento, ralentizar, una palabra un poco Eso, rara. ralentizar. Em, Cuando tú ralentizas, te das cuenta de las necesidades que se presentan. Y claro, la reproducción de violencia o de la lógica colonial o moderna tiene mucho que ver con la velocidad, el paso rápido. Y por eso yo considero el ralentizar como muy urgente y que nos permite el cuidado. um, ya. Y quiénes van a Interesante. dar clases en Silas?
O sea, Ujú. tienen como estas diferencias entre estudiante y maestro, profesor, o cómo, Ajá. cómo navegan este paradigma, donde hay roles muy rígidos, ¿cómo sucede? Mira, yo no estoy en contra esa dualidad del, del enseñador, o sea, de la persona que enseña, Del educador, no sí. del educador. Em, creo am, en que la tarea del educador es la palabra en sí, educere, en latín, quiere decir como es muy cercana a seducere, ¿no? Seducir, educir. Entonces, no, se trata de algo, mm, o sea, cercano a la seducción. O sea, sí existe un elemento erótico en la enseñanza, desde mi punto de vista. En, a veces es un poco más de provocación, a veces más de cariño, a veces más te da cosquillas. A veces le das un abracito, a veces le das un poco más de distancia, pero es algo muy performativo. Y yo creo mucho en este elemento erótico, performativo, esa dinámica, a veces tensión, a veces cariño, como ya decía. Pero em, yo lo veo más como un acompañamiento, ¿sí? De vamos caminando y preguntando y haciendo preguntas juntos. Veo que el educador ya tiene el hábito, la práctica de hacer preguntas, de hacerse preguntas y de compartir las preguntas y de saber distinguir buenas preguntas y preguntas todavía mejores. Entonces, esa distinción hay que modelarla o hay que vivirla. Entonces, yo no creo en este como el trend, ¿no? La moda y todos somos iguales y tal. Yo no soy un poco más tradicionalista en este sentido. Yo veo que y elegimos en sí los que vienen a ofrecer una clase con, con paciencia y con mucho respeto a la tarea de dar una clase. Entonces, usualmente yo me siento con alguien que está queriendo dar una clase y le explico un poco el método de lo que llamamos aprendizaje basado en discusión. Tengo que explicarte eso de la discusión, porque eso explica también el papel del educador en sí. A ver, un segundo. Y recuérdame de hablar del tecito. Mm. Entonces, el aprendizaje basado en discusión, eh, a ver, primero te explico una cosa, que discusión en árabe hay varias palabras, pero una de las palabras es nikosh. Otra forma de decirlo es tonokush. Tonokush viene de la raíz de la palabra nokasha. Nokasha es lo que hace el escultor, el artista que hace esculturas. Y se trata de embellecer, hacer más bello, embellecer. Entonces, Embellecer, sí. ajá, embellecer. Entonces, cuando tú discutes con alguien, se trata de la discusión nos lleva a un estado más bello de que lo que entramos a discutir. Entonces, no es cuestión de competición, sino de embellecimiento.
Y eso es muy importante retenerlo cuando, o sea, consideramos el ejemplo de Silas, el aprendizaje basado en tonojos, en discusión. Pero también lo dividimos la discusión en prediscusión y postdiscusión. Lo que quiere decir que reconocemos que hay dos tipos de discusión. Una discusión que es más intuitiva, que es más vivida, que nos invita a compartir experiencias vividas, que nos invita a recordar memorias y tal, y que es más de compartir. Y otra en que introducimos referencias, textos, podcasts, películas, etcétera, que es más anclada en estas referencias, que sería la postdiscusión. Entonces la idea es que la prediscusión invita a que memorias, experiencias, ideas surjan y que se traduzcan en preguntas. Y preguntas que la gente se pone de acuerdo, que vamos a, como colectivo de palomas, como decía antes, vamos a hacer esas preguntas y vamos a darle o hacerle justicia a esas preguntas. Vamos a honrar esas preguntas durante la semana hasta que nos veamos la semana que viene. Y vemos los textos que nos comparte el educador, y las películas, las referencias, y vamos viendo cómo nos pueden ayudar a responder o contestar a las preguntas. Entonces, ahí va, cada semana hay una post-discusión, después hay una pausa, y después otro que llamamos un prompt. El prompt es como algo que te haga pensar, que te haga considerar un nuevo tópico, y de ahí lanza otra vez la prediscusión, termina con las preguntas y la gente va honrando las preguntas y vuelve la semana que viene. ¿Sí tiene Como sentido? un ciclo virtuoso, ¿no? Como Cierto. poniendo niveles. Claro, así es. Y eso sí Pero es que muy nunca se importante. termina, porque así, Claro, exactamente. la Porque dinámica no vital termina. es así, A ver, otra vez. que la dinámica de la vida es así, el movimiento de la vida es este. Exactamente. Es cíclico, como decías, un ciclo virtuoso, porque también no termina con un diploma, no termina con un papelcito, sino termina con la bufanda que te puede calentar en invierno durante el siglo más frío, pero el siglo sigue siendo dinámico, como dices tú. Entonces, esos son los Sí, dos al puntos. final es una habilidad que sirve donde sea el campo que vayas a... Ajá, exactamente. Y eso sí es importante porque la gente que viene a estudiar en Silas ya son graduados, muchos de ellos, de las universidades de acá, algunos que estudiaron medicina, otros ingeniería, otros lo que sea, ciencia política, economía, etcétera, y que ya se graduaron y estudian en Silas para, ellos dicen de career shift, para cambiar de carrera, ¿no? Para reorientarse. ¿Y cómo dices tú? Para descubrir otros campos, otros terrenos. Y cualquier terreno va a haber siglos. Y este movimiento es cíclico, como dices tú. Sí, es también como dijiste, es que no hay una negación de la educación tradicional, sino es simplemente como un complemento o
erotizar esta educación que es tan discreta como inicio, final, todo muy rígido, los exámenes, y convertirla en algo más convivial, vital, generoso, erótico finalmente. O sea, algo Sí, deseable, digamos. algo de... Deseable, que uno quiere algo hacer, deseable. ¿no? Sí, claro, algo de... Ay, qué bien que lo dijiste así, ¿no? Algo deseable. Lindo. Claro, lo erótico como deseable, me encanta. Ajá, sí. Sí, las mm, múltiples manifestaciones que puede tener el deseo y las múltiples conclusiones. Ajá. Me ibas a contar del té y la cocina. Hablamos que eres un gastrónomo y que vinculas tu trabajo como educador con el Qigong, el servicio del té y la cocina. Chévere. Bueno, les comparto lo del té porque lo estoy tomando acá y lo preparé antes de nuestra charla. Mira, el té yo lo considero como herramienta pedagógico. Am, en el sentido en que otra vez que nos permite de ralentizar y, y de fijarnos en las palabras y que usamos, que intercambiamos. Considero la charla, o sea, el hablar como un acto sagrado. Entonces, deberíamos fijarnos en el uso de palabras. Y yo creo que el té, mientras tomamos té, nos permite mm, respetarle o darle respeto a la lengua, porque si no le respetas a la lengua, te vas a quemar la lengua. Y en este sentido también de el lenguaje, ¿no? Que compartimos. Entonces, es como un medio, un medio, un intermedio que nos puede acercar uno del otro, pero que también nos permite de profundizar eh, el intercambio de sentimientos, de memorias, de palabras, de agradecimiento, etc. Entonces yo le ofrezco, como dijiste, servicio de té. Yo lo veo como un servicio, que lo ofrezco el té a mis alumnos y a la gente que encuentro en mi vida, en el día a día. Como una invitación a pararnos y darle respeto a la otra persona y de ver qué palabras queremos compartir, decirlo a la otra persona. Lo de la gastronomía o igual, veo que, como ya decía, lo de la alimentación o de la comida y la comida para el pensamiento, les veo como dos caras de la misma moneda. Em, entonces, food and food for thought. Entonces, cuando preparo o elijo un texto para compartir con los alumnos, es como si les ofrecería una comida y lo digo así, o sea, que aprovechen, o sea, que la comen, o sea, que mastican bien las ideas, las palabras que están escritas y que tomen el tiempo para la digestión de lo que está escrito, de lo que está oído, de lo que está visto, o sea, dependiendo del formato. En fin, pero también la alimentación en el sentido literal lo considero como otra herramienta para discutir
muchas, o sea, muchas temáticas, desde la sostenibilidad, de la ecología, hasta el compartir y prácticas culturales, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nos puede otra vez ralentizar y acercar uno del otro. Lo veo como herramienta de convivencia, así. También es un poco este camino medio que decías, como la comida para el pensamiento parece algo elevado, desmaterializado, y la comida material, o sea, para alimentarnos en el sentido literal, nos devuelve al cuerpo y al sustrato biológico que es necesario para también procesar toda esta comida para el pensamiento. Porque sin energías, y de hecho hay muchas personas que no pueden educarse porque tienen que pensar en comida y en alimentarse. Es muy común que estemos separados de la educación por no tener el alimento ¿no? Entonces, si hay un lugar donde hay ambos alimentos, es un lugar propicio es un lugar que reciba el cuerpo, reciba el espíritu, hay todo sin separarlo. Lindo, muy lindo, concuerdo. Por eso también, o sea, siempre hay comida en Silas. En cualquier momento llegas ahí y vas a encontrar frutas secas, nueces, té, obviamente, pero sí siempre hay algo para nutrir el estómago, para llenar el estómago, para que puedes movilizar la mente o activarla o, bueno, como sentipensar. Y eso tiene todo que ver con lo que decías antes de la práctica del Qigong, y que es una práctica, que es un arte marcial, aunque no sea tan marcial en cuanto artístico, más en el sentido de el arte de respirar bien, que es un ejercicio más meditativo, chino, antiguo, parecido al Tai Chi. Entonces se trata de posturas de estrechamiento, ¿no? Ajá. Estiramientos. Estiramiento, estiramientos, y tratar de alinearlo o de acercarlo de la respiración. Y de ahí uno imita animales y posturas que parecen animales, y trabaja la circulación del chi, por eso se llama Qigong. El chi es la energía vital, la fuerza de la vida, también se puede decir. Y todos nacemos con chi, y después, a través del Qigong, podemos cultivar el chi, que nos da más vitalidad, nos da, nos despierta, nos anima, en fin. Entonces yo trato de incorporar esta práctica corporal a lo que enseñamos en Silas. Lo que yo hago es que invito a los alumnos que se estiren y que hagan Qigong conmigo antes de que nos sentemos a tomar el té y a discutir en el sentido de embellecer. Creo que es muy importante que a través de la práctica de Qigong, que es una práctica meditativa, a través de la meditación, de vaciar la mente para que entremos a la discusión con una buena intención de embellecer y no de proyectar o de entrar en competición. En Sí, fin, por ahí. ahora siempre voy a usar esto de sentipensar. Quería preguntarte dos cosas más. Uno es qué significa ser un activista académico,
Y lo otro es también un poco, si me puedes hablar sobre qué significa que esta formación en artes liberales esté basada en, en un conocimiento localizado, interepistémico y decolonial. Ujú. La verdad que ya no uso mucho este término de activista académico. Ya, ¿Y o sea, esto por qué? ajá. Desde nos conocimos en Berlín, Juliana, que fue en una tipo residencia de arte o qué sé yo, este encuentro. Ya no mm, ya no voy y asisto a muchas conferencias académicas. Veo que el repertorio académico es muy limitado. El lenguaje en sí, aunque se supone que es preciso y muy analítico, no me anima, me, ¿cómo se dice? Intrigue, No no te me toque, engancha, sí. no me engancha, no me toca, no me mueve, no me conmueve. Es muy como eh, Frío. mm, algo así. Entonces, em, también existe una diferencia en inglés entre activista académico y scholar activist. Entonces, lo de scholarship, por ejemplo, escolar, ¿no? Sería, tampoco creo mucho, o sea, me gusta jugar con las palabras. Entonces, scholarship también todavía es el ship, ¿no? Es el gran barco. Yo creo en scholar boats, así barquitos más chiquitos. Y creo que entre poca gente sí nos podemos enterar y investigar un tema así con paciencia y ver las referencias y quién se enteró de este tema. Entonces, eso para mí es scholarship y no estoy en contra de eso. Estoy en contra seguir una disciplina muy estrecha, no. Bueno, como un abordaje más disciplinario, académico, aunque se habla mucho de interdisciplinaridad o multidisciplinaridad o hasta transdisciplinaridad, con transdisciplinaridad estoy de acuerdo. Se trata de ya ir más allá de las disciplinas y de esa división y de ver, o sea, cómo un historiador podría trabajar con un antropólogo y tal, eso sí sería enriquecedor. Um, igual, um, déjame decirte algo sobre el activismo o capaz que sea el artivismo, que para mí más que nada se trata de, en un contexto como el egipcio, de ver tácticas diarias de cómo sobrevivir, porque acá hay mucha represión en cuanto a la sociedad civil. Entonces es muy difícil um, llegar a financiamiento. Ya está criminalizado el financiamiento desde afuera. Desde adentro casi ya no queda mucha plata. Entonces hay que ver maneras de financiar un espacio como Silas con mucha creatividad. Entonces para mí el activismo es un acto creativo, de creación constante, de co-creación constante, porque se hace en grupo siempre. O sea, uno no, o sea, te vas a cansar. Si quieres marchar solito, no hay chance. Entonces hay que juntarse a un colectivo. So, el activismo acá en el contexto egipcio tiene que ser un acto colectivo.
y tienes que ser muy creativo. Entonces, no tenemos el lujo de pensar en estrategias, o sea, a largo plazo. Estamos en el día a día. Cada mes hay un cambio en las leyes que tienen que ver con la sociedad civil y que tienen que ver con la vigilancia, porque estamos en una dictadura militar acá. Entonces tienes militares, tienes que te están observando y entonces hay que saber jugar con las palabras también. Por eso también es tan importante el uso de la poesía y porque ahí se puede comunicar con gente que tiene un sentido de poético, vamos a decir, porque los burócratas no van o sea, no les va a interesar que estamos hablando de la muerte o del activismo del placer o lo que sea. Entonces hay que encontrar un idioma que se entiende en un círculo, una subcultura, entre, le decimos misfits, entre que no, gente que no sigue las convenciones de la sociedad, ¿no? En fin, eso en pocas palabras es lo que, como veo yo el artivismo. Y el tema del conocimiento local tiene mucho que ver con el idioma árabe, que entonces, explico, que en Silas las clases se dan en forma bilingüe. Entonces, es como una mezcla entre inglés y árabe. Porque muchos y la mayoría de los textos y o sea, todavía no están traducidos al árabe. Entonces nos toca leerlos en inglés, porque la mayoría, o sea, el primer idioma que se aprende en la escuela es el inglés. Antes era más el francés, pero ahora desde ya 40, 50 años es el inglés. En fin, entonces es la mezcla entre inglés y árabe. Y entre el árabe hay el árabe clásico, que se usa para la literatura y para la media y para todo que es gobierno y trámites y tal. Y hay el árabe hablado, el día a día, que es una forma, es un dialecto, que hablamos y cuando nos mandamos mensajes por Facebook o lo que sea, lo usamos así. O sea, lo escribimos como lo hablamos, pero no, es un dialecto. En fin, entonces ahí jugamos un poco con eso y con el bilingüismo, con el inglés y el árabe. Entonces vamos inventando palabras en inglés, o sea, arabizamos palabras en inglés y, y a veces nos toca usar la palabra en inglés porque ya todavía no existe una buena traducción, como por ejemplo para decir queer o para decir, o sea, todo el discurso y el vocabulario que tiene que ver con la sexualidad, no existe una palabra en el dialecto egipcio. Existe una palabra en árabe clásico, pero nadie la usa. Y suena muy rara, suena muy antigua, muy medieval. Entonces, hay que inventar palabras. Entonces, digo que el conocimiento local tiene mucho que ver con esa creación, invención de palabras nuevas. Eso sería una parte, diría yo. Y la otra parte tiene que ver está vinculada, pero tiene que ver con la circulación o la publicación del trabajo que hacemos y el compartir. Entonces, no hay muchas, ¿cómo se dice? Editoriales, sino hay que autopublicar. Entonces, en eso estamos en Silas ahora. Publicaciones artísticas
que sean como flyers, ¿no? O sea, como publicaciones más de presupuesto chiquito, pero muy, muy creativos. Sí, aquí llamamos un poco que tenemos de los anarquistas, que es métricas relacionales, donde es más importante las relaciones que haces, o sea, las relaciones determinan qué formato tiene lo que quieres publicar. En lo mismo, estamos en lo mismo. También usamos mucho como lo estamos viendo nosotros ahora, el podcast y lo hablado, charlas y lo visual. No tiene que ser texto o textual. Entonces con eso experimentamos también. ¿Qué más? ¿Qué me decías de interepistémico y algo de colonial? Bueno, mira, para mí el decolonial tiene que ver con el reconocimiento de la urgencia, como decía antes, y la, la urgencia de ralentizar, ralentizar. Y paradoja, para mí es el paradoja decolonial. Porque sí, como decíamos antes de la política del cuidado, si no hacemos cuidado al cuidado, vamos a reproducir la misma lógica moderna colonial. Y entonces el ralentizar nos permite darnos cuenta de más necesidades, igual que más habilidades que están presentes. Y ahí se puede crear nuevas formas, nuevas figuras, coreografías, formas de ser. Otras profundidades también. Cierto, Y es, cierto. y es invitar al cuerpo. Mira cómo durante 2 años no podemos trascender el cuerpo. Tenemos un virus respiratorio y el ser humano contemporáneo definitivamente no puede andar por ahí sin su cuerpo todavía. Estoy 100% de acuerdo. Veo también en lo de la pandemia y que nos tocó hacer charlas en línea y clases o sea, remotas de distancia y tal, que hay, que nos podría sensibilizar a lo oído, a lo acústico y lo visual. Nos invita a compartir imágenes y sonidos. Claro que el cuerpo y la práctica corporal es bien importante y el toque también, de poder abrazarse y tocarse y darle cariño a alguien, eso también tiene todo que ver con la sanación. Para mí el trabajo en cuanto a educador, artista, pensador en pedagogías decoloniales, lo que sea, también tiene mucho que ver con sanación. Hay que reconocer que se trata más que nada de sanar, de darle cariño, de vivir una política de cuidado otra vez. Bueno, ya estuvimos hablando como 1 hora, creo que se podría hablar mucho sobre estos temas, ¿verdad? Yo quería pedirte tal vez si es posible de nuevo ver el Nilo. Claro, cómo no. Sí, porque bueno, que también quería ver unas imágenes y videos, pero parece que no va a ser posible finalmente. Ay, lo siento, la conexión está muy mala desde ayer. Es algo que sabemos perdonar muy bien, porque lo Que son vivimos muy, así. muy amables. A ver si se ve algo. Estamos de noche, así que entre los árboles y las luces está el Nilo. Sí, sí, se ve, se nota. Y se puede escuchar el pulso, el batido
del corazón del Cairo. Pues muchísimas gracias, muy, muy inspirador hablar contigo. Vamos a invitar a quienes escuchen luego el podcast, Académicas, que también es un espacio feminista, como ves, Académicas. Entonces tienes una nueva hermana. Una nueva hermana para irnos de laboratorio y hacer algo conjunto alguna vez. Y... Oye, espero poder invitarles a Silas al Cairo y poder visitarles en Inster algún día. Aquí en La Habana, seguro, sí. Y bueno, estamos invitando también a que dejen sus preguntas. Vamos a dar también los contactos de Sila. ¿Ahora tienen alguna manera de recibir esta formación a distancia? ¿Qué información? ¿Preguntas dices? Claro. La formación de Sila, digo, porque, ¿sabes? Sí. Como viajar de La Habana al Cairo es un poco caro. Ajá, obvio. No, Tal vez justamente. dan unas conferencias en línea y nos podemos sumar. Sí, como no. O sea, justamente decías lo que decías de los ciclos virtuosos. Cada temporada hay un nuevo ciclo. Entonces ya se está acabando el ciclo del invierno y estamos entrando al ciclo de la primavera. Entonces cada siglo hay 5 cursos y usualmente son todos en línea y también depende del educador, o sea, de la persona que ofrece el curso, pero sí siempre hay algunos en línea. Sería divino tener a algunos compas cubanas. Francisco también nos invitaba a cocinar juntos en línea. Eso sería Entonces, demasiado. podemos hacer comida cubana, ecuatoriana, egipcia y así. Uy, ¿y qué se come en Cuba? No, ni idea. Vamos a dejarlo para más adelante. Bueno, entonces, ahora sí nos despedimos por esta emisión y invitamos a que cualquier pregunta para Karim sobre Silas, sobre su activismo académico, sobre sus nociones de educación y todo su sentipensar, lo pueden dejar y las hacemos llegar a Karim. Mucho gusto y muy inspirador la plática contigo, me encantó y nos vemos. A mí también, muy amable, Juliana. Gracias por esa charla. Un abrazo grande. Otro. Que estén bien.